Bueno, en este vídeo vamos a mostrar cómo meter datos y cómo trabajar con Java contra un MySQL. Necesitamos haber tenido instalado lo que es el servidor, el MySQL Server y el Workbench. Asumimos que esto ya está instalado, nos abrimos el Workbench. Vamos a trabajar con el Workbench brevemente para crear directamente el esquema. Nos vamos a la instancia local, entramos y una vez entramos aquí vemos los esquemas. Tenemos aquí, bueno, esta query que es la que luego vamos a ejecutar. ¿De acuerdo? Vamos de momento a quitarla. Aquí le damos a crear esquema, lo llamamos personas, le damos a apply, nos lo crea y una vez hecho esto el esquema está creado. Vemos que aparece aquí, ¿de acuerdo? Este es el esquema con el que nosotros vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Vemos aquí que tenemos una serie de opciones, ¿vale? Para configurarlo, etcétera. Vamos a cerrar todo y en primer lugar vamos a decir que vamos a utilizar este como esquema por defecto. Le damos aquí set as default esquema para que cuando hagamos una query aquí se ejecute sobre este esquema directamente. Lo que necesitamos en primer lugar son datos, con lo cual podemos utilizar esta página que se llama Generate Data, que nos genera datos para meter en una base de datos de forma aleatoria. Cuando metemos aquí pues personas, metemos por ejemplo una serie de columnas como name, decimos que es cualquier tipo de nombre, metemos por ejemplo teléfono fax de tipo, en este caso este tipo de nomenclatura, pues vamos a meter phone, vamos a meter por ejemplo también el email y vamos a meter pues no sé, un cuarto dato como sea la compañía, ¿vale? Nos vamos a la parte de SQL, aquí decimos en qué tabla queremos que lo meta, en este caso se llama la tabla de personas, para qué tipo de database, Postgres, MySQL, Oracle, etcétera, ¿vale? Si queremos que añada un autoincrement, una columna de autoincrement que va a ser el ID, y una vez tenemos todos estos datos le damos a Generate y nos genera un fichero como este, ¿de acuerdo? Bueno, una serie de sentencias SQL donde hace un borrado de la tabla, la crea e inserta. Nosotros ya tenemos uno preparado, concretamente este con el que vamos a trabajar, que sabemos los datos que contiene. Si lo abrimos con el Notepad vemos aquí toda la información, el drop, el create y los insert. Copiamos todo y nos vamos al Workbench para pegarlo en esta query y que lo ejecute. Ahora mismo lo suyo sería quitar este drop table porque como hemos creado el esquema de cero, la tabla no existe, con lo cual no tiene sentido borrar una tabla que no existe. Le damos a ejecutar y vemos que ha creado todo, ¿vale? Ha creado la tabla y ha hecho todas las inserciones. Si hacemos una nueva query, por ejemplo, y decimos que nos dé todo lo que hay en la tabla de personas, vemos que nos devuelve todos los datos de forma adecuada. Bien, una vez hecho esto, ya podemos ir, digamos, a la parte de Java. Ya tenemos descargado todo, ya tenemos el Eclipse, ya tenemos, bueno, todo, casi todo, ya tenemos todo lo que es la parte de la base de datos funcional. Nos vamos en este caso a descargarnos el conector de MySQL, lo que va a ser el driver. Nos vamos aquí a esta página, ya tenemos aquí el conector, le damos a la plataforma, decimos que plataforma independiente y descargamos por ejemplo en zip, ¿de acuerdo? Aquí decimos que no, que empiece ya la descarga y una vez lo ha descargado nos vamos a la página de descargas. Tenemos aquí este zip que lo descomprimimos y vamos a ver cómo dentro hay un archivo jar, que es el driver, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos esto que funcione en Eclipse? Bueno, vamos a crear un pequeño proyecto en Java, que va a ser un proyecto nuevo, ¿vale? Que se va a llamar, por ejemplo, test db2, ¿de acuerdo? Le damos a siguiente y finish. Tenemos aquí la carpeta. Yo lo que voy a hacer es crear una subcarpeta que se llame lib, que es donde vamos a meter las librerías externas. En este caso, como librería externa, tenemos precisamente este fichero jar, que es el driver de MySQL, que va a ser el driver intermedio que va a usar la parte de JDBC. Lo pegamos aquí, ¿vale? Botón derecho pegar y lo mete, y nos vamos a las propiedades del proyecto, botón derecho properties, y aquí en libraries le damos a añadir jars, seleccionamos el proyecto, seleccionamos la carpeta librería, le damos al jar y le damos a OK. Con esto ya significa que tenemos el driver que nos va a permitir trabajar con Java. Nosotros ya tenemos unos ficheros Java aquí generados, los voy a copiar y los voy a meter directamente dentro de la carpeta de código fuente, y con esto ya tenemos el fichero main. El main es la clase main y la clase de prueba de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces el fichero main pues básicamente instancia la base de datos al fichero testdb, y aquí, bueno, pues el método run básicamente prepara la conexión, que es este código, que es el que ya se ha analizado
previamente, y luego pues ejecuta una serie de consultas o una serie de operaciones. En primer lugar, vamos simplemente a ejecutar para ver si se conecta a la base de datos correctamente. Si se conecta, debería imprimir este mensaje por pantalla. Le damos a ejecutar al main y efectivamente conectado a la base de datos. No hace nada más porque tenemos comentado el código de las sentencias que vamos a probar. Vamos a descomentar la del select. Vamos a ver qué hace el código del select. El select simplemente crea un prepare statement, que los prepare statements son aquellos que nos permiten, digamos, filtrar para que no haya problemas de SQL injection, y lo que hace es crear una consulta select a la tabla personas, donde dice que el account type, que es una columna que nosotros tenemos dentro de nuestra tabla, lo podemos ver aquí, el account type, ¿vale? Que es un valor entero, un int. Básicamente pues nos dice que nos diga todos los datos de la tabla personas cuyo account type es el que le pasamos como parámetro. En este caso el account type va a ser 2. Decimos a la STMT que para el parámetro 1, ¿vale? Que es este único parámetro en realidad que hay, pues le dé como valor 2 y que lo ejecute. Si nosotros lo ejecutamos, vemos que aparte del conectado a la base de datos, nos da toda esta información, ¿vale? Con el número de registros que ha generado, que en este caso, bueno, parece que lo que había eran 35 registros. Bueno, si probamos con la siguiente consulta que tenemos, en este caso voy a comentar el select para que no lo ejecute, y vamos con el update. Al update, si nos vamos, básicamente lo que hace primero es ejecutar este método getUserById, que le pasa como parámetro 7, y luego pues hace un update para decir que ese ID, concretamente vemos aquí, ese segundo parámetro, lo que haga sea cambiarle el nombre, ¿vale? Por Alejandro. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver que el usuario con ID número 7 es un usuario que se llama Kenan. Bueno, vemos que aquí el método userById lo único que hace es simplemente obtener todas las personas cuyo ID sea el que sea, ¿vale? El que le pasamos como parámetro. Estamos asumiendo un ID numérico autoincremental, con lo cual no debería haber duplicados, además es clave primaria de la tabla, con lo cual no debería haber duplicados, simplemente obtiene toda la información de ese ID. Si ejecutamos por lo tanto el update, vamos a ver cómo lo que hace, de acuerdo, es que obtiene el valor, nos dice que es Kenan, ¿vale? El update, si volvemos aquí al código, ejecuta esto primero, nos dice que es este usuario Kenan, luego lo que hace es hacer el update, ¿vale? Nos dice que se ha actualizado tantas filas, que en este caso es una, y vuelve a intentar obtener el mismo usuario y su ID, y vemos cómo efectivamente ya ha cambiado el nombre a Alejandro. Vale, vamos a hacer una pequeña cosa, que es que vamos para una cuestión de que los datos sean siempre los mismos para trabajar. Vamos al Workbench, vamos a volver a ejecutar esto para que cree todos los datos de nuevo, pero en este caso sí que dejamos el drop table porque la tabla ahora sí que ya existe. Ejecutamos, ¿vale? Hace un drop, hace un create, vemos que aquí hace el drop, bien, el create, e inserta nuevamente los valores y tenemos todos los valores. Bien, una vez está creado podemos volver, y en este caso vamos a trabajar con el insert. El insert, la prueba del insert, lo que hace es que primero ejecuta este getQuantos, que el getQuantos no hace más que otra cosa que ejecutar un select count from personas, donde tenemos directamente que obtenemos como resultado el valor numérico que nos dé el count, que va a ser el número de registros que en este caso hay con esta select, ¿vale? Que nos devuelve con esta select. Y luego el insert lo que hace es que nos dice cuántos son aquí en este system out, y luego lo que hace es insertar uno nuevo, insertar uno que se llama Pepito, ¿de acuerdo? En este caso un usuario se llama Pepito con todos esos valores, ¿de acuerdo? Va a decir Pepito, su número de teléfono es este, @Google, que vive en Gijón, cuyo número de cuenta es este y cuyo fecha de nacimiento. Ejecutamos el update, aunque se llama el execute update, en este caso es porque actualiza la base de datos aunque está haciendo una inserción. Nos dice cuántas filas se han añadido, intentamos ver cuántos hay, debería haber uno más, y intentamos obtener los datos del usuario. En este getUserByName es lo mismo que el getUserById, lo tenemos aquí. Lo que pasa es que lo que cambia es que en vez de ser where ID es lo que sea, es where name is lo que sea, ¿de acuerdo? El parámetro que nos pasan, vemos que aquí hace ese STMT, setString 1 en la columna, o sea, la variable, ¿de acuerdo? Y le pasa como valor SN que nos están dando como parámetro. Si ejecutamos ahora mismo esta operación, vemos que cuando hace primero el getQuantos nos dice que hay 130 registros, añade una, vuelve a ver getQuantos, nos dice que hay 131, y si obtenemos
los datos de Pepito, get user by name, efectivamente vemos que Pepito lo ha añadido con todos sus datos. Vamos a volver a ejecutar para dejar la base de datos como al principio, ¿de acuerdo? Bien, ya está hecho. Y vamos a ver la última prueba, en este caso, que es la ejecución de un borrado. En la ejecución de un borrado, lo que hacemos es, obtenemos a ver cuántos hay, decimos que hay tantos, borramos, concretamente aquí vamos a borrar todos aquellos cuyo account type sea 2, el valor 2, que deben ser unos 35 aproximadamente, unos 35 registros, y nos dice cuántos se van a actualizar, cuántas filas se van a borrar, y luego volvemos a obtener los registros para ver si efectivamente los que había originalmente menos los que ha borrado es los que quedan en la base de datos. Ejecutamos, nos dice que hay 130 registros, que borra 35 y tras borrar quedan 95, con lo cual efectivamente ha borrado todos aquellos registros cuyo account type era 2. Y fundamentalmente, pues este es el ejemplo de código. Es un ejemplo bastante sencillo donde podemos ver todo el código que hemos utilizado, y son en este caso operaciones sencillas de conexión, inserción, selección, actualización, etcétera. Y bueno, básicamente este es el ejemplo de cómo poder conectarse de forma muy rápida a un MySQL a través del conector JDBC con el driver de MySQL y con código Java.